un cuestionario muy corto, en donde también ustedes deben registrar sus datos, pues nombre y correo electrónico para la certificación del módulo, ¿no? Pues un cordial saludo, profesoras, profesores del Colegio Jaime Garzón. Hoy, pues como les comentaba, vamos a tener la segunda sesión del curso taller, Educación y Migraciones, Interculturalidad y Convivencia por medio del manejo de la cartilla Seamos Panarceros. Es una actividad interactiva que lo que pretende es que ustedes pues puedan participar en las distintas dinámicas que vamos a ir realizando a través del sitio, de las aplicaciones que yo les voy a ir compartiendo por el chat. Es hasta las 6 de la tarde, son 2 horas el módulo. Sí, intentaremos, pues en general termina muy puntual, ¿sí? Iniciamos muy puntuales y terminamos muy puntuales. Así que agradecerles pues la puntualidad también en la llegada, y pues la participación, como les digo, en las actividades en las cuales nosotros vamos a ir pidiéndoles la opinión sobre determinados temas. El objetivo de este taller es darle a ustedes ideas, en primer lugar, sobre la cartilla, ideas también sobre los conceptos que están en la cartilla, reflexiones que pueden servir para el trabajo con los estudiantes, para el trabajo con los padres, para el trabajo también que puedan realizar a nivel de comunidad educativa, ¿no? A nivel de la misma institución educativa. Entonces, pues es una herramienta flexible, ya vamos a ir conociéndola en el transcurso de este micro taller, porque es un taller muy breve, ¿no? Les agradezco pues la gran disposición y espero que este material que se les entregará, ¿no? La cartilla se les va a enviar al colegio, destinada a todas las personas que han participado en el taller, y van a quedar un stock, digamos, para la biblioteca. Esta cartilla, pues ya no sé si ustedes la conocieron, es una cartilla hecha en tamaño carta, ¿no? Hecha en tamaño carta. Esta es la portada de la cartilla que lleva por nombre Seamos Panarceros. Voy a explicar muy brevemente. Es fruto de un proyecto en donde varios actores han participado en el desarrollo de la misma. Actores de la universidad, actores de organizaciones de profesores, hemos tenido el apoyo de la cooperación alemana, y también redes académicas. Es un equipo interdisciplinario que desarrolló la cartilla y que lleva por nombre Seamos Panarceros, Caminos para la Convivencia Pacífica entre Estudiantes Colombianos y Venezolanos, utilizando la conjugación de los nombres de las denominaciones pana y parceros. Se ha hecho este concepto, digamos, que nosotros lo recreamos como la unión de los dos países, la unión de los dos territorios, esta idea de la binacionalidad o la transnacionalidad, incluso de la amistad, ¿no? Son dos palabras que son reconocidas en el mundo, ¿no? No solo en Colombia, por su denominación de amigo, ¿no? El pana y el parcero, independientemente de donde sean sus orígenes, es una digamos, denominación reconocida en distintas partes del mundo, ¿no? Pues mi nombre es Felipe Aliaga. En esta consultoría somos 2 profesores quienes estamos impartiendo la consultoría. Yo soy profesor de sociología, soy sociólogo de formación, soy investigador en temas de migraciones hace más de 15 años, soy sociólogo, soy doctor en sociología y en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Santiago de Compostela. Pues, y la profesora Laura de la Rosa, quien es profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy profesor de la Universidad de Santo Tomás y además coordino un grupo de investigación en migraciones internacionales, así como un diplomado en investigación social en migraciones internacionales. Por lo tanto, pues, sin más, vamos a conocer la cartilla, vamos a revisar la cartilla en sus distintas secciones, ¿no? Vamos a ir conociendo, pues, algunos, ustedes la pueden tener en digital, ¿no? La pueden tener en digital, la pueden tener en papel, ¿no? La van a tener en papel, pero pues se las vamos a compartir en digital. Vamos a partir, como les decía yo, en el aula, en esta sesión de Meet, ustedes tienen en la pantalla, en el extremo superior, hay un cuadrito, ¿no? En el chat, donde los profes están compartiendo saludos, ¿no? Donde algunos han saludado, buenas tardes, para todas, para todos. Allí, a través de ese chat, que es un rectángulo con 3 rayitas al medio, yo les voy a compartir algunos enlaces, ¿no?
algunos enlaces de actividades que vamos a ir desarrollando ya de entrada, para ir pues avanzando, porque son bastantes contenidos que yo les quiero pues presentar el día de hoy. Entonces, pues sin más, el viaje y la frontera es uno de los contenidos principales de la cartilla, y les voy a hacer una pregunta a través de este sistema, ¿no? Les voy a mandar un enlace ahora, y me gustaría que ustedes, a través de este enlace, que yo les envío, como les decía, por el chat, ustedes puedan entrar a este enlace, si me hacen el favor, y van a encontrar allí una chica, ¿no? Que es Malén. Ya les contaré un poco la historia de Malén, que está con un libro ahí leyendo, estudiando. Si ustedes bajan al extremo inferior derecho, ¿sí? Es decir, de la pantalla, el extremo inferior derecho, ustedes van a encontrar un circulito rosado, ¿sí? Un circulito rosado que, al darle clic, ustedes allí pueden poner un título que puede ser un nombre o un seudónimo si quieren, y abajito le vuelven a hacer clic y pueden escribir qué es para usted una frontera. Entonces les agradecemos, pues yo les agradezco mucho que puedan aportar allí sus ideas sobre qué vendría a ser para ustedes la frontera. Vamos a dar un par de minutos para que puedan responder esa pregunta, ¿no? Vamos a dar un par de minutitos. Como les digo, a los profesores, a la profesora o al profesor que acaba de llegar recién, en el chat de la sesión he compartido un enlace para abrir una pantalla que tiene una pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué es para usted una frontera? Entonces, les agradezco si me ayudan con esa... Ya están llegando los comentarios, ya les voy a ir compartiendo en un par de minutos los comentarios que ustedes mismos hacen. Les recuerdo que ustedes como colegio van a recibir después también una retroalimentación de este trabajo que nos están compartiendo, de estas ideas, de estas opiniones que ustedes pues están mostrándonos a través del enlace que les acabo de compartir por la sesión que tenemos ahora en este momento. Pues ya les voy a ir mostrando de una vez cómo vamos abordando el tema, ¿no? Bien, como ustedes pues mencionan, ¿no? Dice que es una separación, voy a partir por abajo, perdónenme. Donde termina un país y empieza otro. La división física, muy bien, profe, la división física, ¿no? Pues es algo físico también, ¿no? Los límites que tienen los límites que tienen me perdí, deme un segundo. Los límites que tienen, que se tienen al interactuar con los pares, es el punto en el que salimos de nuestro hogar y entramos al hogar de otros. Es una división física entre dos territorios, dicen los profes. División física, ¿no? Espacio real e imaginario, ¿no? Es un espacio real, es una zona donde se limitan dos países, es un espacio que delimita países, límite que hay entre alguien o algo, fíjense ustedes que aquí lo extrapola, digamos, hacia otro nivel de comprensión de lo que es la frontera. Un espacio que delimita países, límite con otro país, división territorial, ¿no? Física imaginaria, ¿no? Imaginaria, es una línea imaginaria, ¿no? Que idearon los gobiernos para autoprotegerse, dice la profe, ¿no? O el profe, ¿no? Marta Cecilia nos dice, es una línea que delimita un país, una línea, un límite. También pueden poner imágenes si quieren, en los comentarios se pueden colgar imágenes, un meme. Tenemos el punto que une un territorio, una zona territorial entre dos países, es un espacio imaginario, entre los pueblos, ¿no? Pueblo, la noción de pueblo también, que es otra noción muy importante, ¿no? Una línea convencional, pues mire ese concepto convencional, porque en el fondo es una convención, ¿no? Como le explicamos nosotros a los estudiantes que es una frontera, por ejemplo, ¿no?
cómo lo explicamos nosotros, ¿no? Cómo nos podemos formar nosotros para entender mucho mejor la idea de la frontera, ¿no? Entonces, cómo entender mucho esa división que usted pone. Los amigos, dice, límite entre dos naciones, pueblos, donde, perdón, aquí donde termina un país, empieza otro. La frontera, la unión, una división física entre dos territorios. Pues fíjense ustedes que una profesora me preguntaba, ¿cómo decimos si una frontera es buena o mala, no? Aquí un profe puso una definición, ¿ve? Dice que son externas, subsistemas, individuales, claras, cerradas, difusas, ¿sí? Le va dando distintas categorizaciones. Aquí un profe compartió una foto, ¿no? Creo que sacó una foto. Digamos que aquí puso un profe como una pequeña imagen, ¿no? Una persona caminando y una alambrada, y por ahí alguien se está metiendo, ¿no? En el videito alguien se está metiendo, vean, aquí se está metiendo está tratando de cruzar la alambrada, está metiendo la ropa primero, y ahí va, ¿no? Se está metiendo a través de todas esas púas que pues parecen ser muy peligrosas, ¿no? Y ahí cruzó. Pues ahí viene la policía, ¿no? Seguramente este es el Border Patrol que tiene toda la pinta de ser. Acá otro compañera Liliana, perdón, puso una maleta llena de sueños, ¿no? Puede pasar, pero sin equipaje, dice el meme. Ese meme, pues todos los viajeros, todos los migrantes dicen que viajan con esa maleta llena de sueños. Es una buena analogía, profe, Liliana. Ahí va corriendo, ¿eh? Parece que el migrante sí logró cruzar. Pues fíjense, profe, que cómo uno puede, con una pregunta como esta, detonar, activar una serie de aspectos, ¿no? Como dice Rosa, es un límite entre departamentos, entre ciudades, desde el punto de vista geográfico. Hay fronteras mentales, ¿no? Por religiones o políticas, muy bien a nivel psicológico, ¿no? Tenemos ese plano también tan importante. Pues, ¿por qué hablamos de fronteras? Gracias, profe, por todos sus aportes, que son sumamente fundamentales para poder seguir con la discusión. Yo solamente voy a hacer una definición, les voy a hacer ver un poco que todo lo que dijeron es real, ¿sí? Todo lo que ustedes dijeron es real, y por sobre esto, cuando usted, un estudiante le pregunte, o usted misma se pregunte, ¿las fronteras son necesarias o no? Lo cierto es que la respuesta a esta pregunta pasa por el hecho de decir qué tipo de frontera y cómo son las fronteras, ¿no? Porque en el fondo, fíjense ustedes, primero hablábamos de que dividen dos países, ¿no? Entonces, pues en ese sentido son internacionales, ¿no? Internacionales. Entonces ya tenemos una categorización importante que es de la frontera internacional. Pero algo que ninguno dijo, que ninguna dijo, fíjense ustedes, es que las fronteras pueden ser territoriales o marítimas, ¿sí? Y están dividiendo, ¿no? O están marcando una separación entre, digamos, lo que son entidades políticas, porque un país es una entidad política. Fíjense ustedes, un país tiene una constitución, tiene leyes, tiene normas, tiene una serie de mecanismos para poder definirse como país, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, para poder gobernarse, ¿no? Para poder gobernar el territorio. Entonces, ese territorio que requiere un nivel de gobernanza tiene zonas que son de tránsito, ustedes saben, zonas de tránsito, y zonas pues que son limítrofes, como ustedes bien lo decían. Y también pertenecen a estas fronteras algo que pues a veces nunca se nos va a ocurrir, las embajadas y los consulados. Y fíjense ustedes, hagan el ejercicio un día, hagan el ejercicio en internet y métanse a ver las embajadas y los consulados de Colombia en el mundo, y van a encontrar que son muchas oficinas, y ese viene a ser, mientras Colombia tenga allí su delegación consular, ¿sí? Su delegación diplomática va a ser parte del territorio nacional, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, tiene un conflicto de persecución o algo y va a la embajada, si está afuera, pidiendo que lo protejan, puede alegar que lo están queriendo pues, perseguir por algún motivo, usted va y allí pide auxilio, ¿no? Es como que fuera su país. Entonces, frente a esto, fíjese, la idea de frontera, los países tienen una lógica que, pues, por ahí no sé si alguien lo habrá puesto, pero es el hecho de la soberanía.
¿Qué significa la soberanía? Que los países tienen que ver un poco qué es lo que está pasando en el mar, ¿sí? Fíjense ustedes, y no solamente en el mar, sino que hay otros territorios de entrada muy importantes, como son los aeropuertos, fíjense ustedes, por el aire, por el agua, ¿sí? Por la tierra, son los distintos lugares de ingreso al territorio nacional. Entonces, el país tiene que ejercer un control sobre estos territorios, pues, de entrada, ¿no? De entrada. Y no solamente de entrada, porque no nos olvidemos de una cosa, profes, que por las fronteras no solamente entran personas, sino que entran animales también, y entran objetos, ¿no? Y cosas, ¿no? O sea, entran bienes, llamémosle así, pero también entran cosas ilegales, ¿no? Entra droga, entran armas, entran productos sin permiso. Entonces, tenemos que, ese es otro aspecto importante del control de la frontera, ¿no? Ahora, hay otra cosa, profes, que también ustedes saben que la frontera allá en norte de Santander hay un plan de desarrollo para la frontera, hay una gestión de la frontera, ¿sí? Hay una gestión de la frontera. Entonces, en esa gestión hay un gerente de fronteras que el gobierno puso, ¿no? Para poder organizar cómo está el fenómeno migratorio, ¿no? Que lugares, pues, sabemos que hay dificultades, ¿sí? Pero sabemos que también hay problemas muy graves como la trata de personas, como el tráfico, ¿no? de personas, como los delitos conexos, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con situaciones humanitarias que se presentan allí, que hay que gestionarlas. Y para terminar, fíjense ustedes que hay una cosa importante, muy importante, o sea, hay personas en la frontera que están gestionando la frontera, fíjense ustedes, pero también la frontera se crea, o sea, cuando decíamos, es algo físico, algo imaginario, pero también es algo concreto, profes, ¿sí? Algo concreto. ¿En qué sentido? La frontera no es solamente el límite allí territorial, el río, qué sé yo, las trochas, el puente, la gente, no, es también planes, leyes, marcos regulatorios, actividades que se relacionan allí con la frontera, que ejercen ciudadanos, que ejercen la policía, que ejercen otros actores, ¿no? Entonces, son actividades que suceden allí, ¿no? Que suceden en la frontera. Ahí está el movimiento, está el tránsito migratorio, se cierra la frontera, se cierran los pasos permitidos, ¿no? Y para todo esto hay dinero, hay asistencia técnica, hay orientaciones a nivel gubernamental. Entonces, digamos, pues, para dar una idea muy global, todo esto que les estoy contando, profesoras, profesores, estas definiciones de frontera nosotros se las vamos a compartir. Como les digo, nosotros ya después les voy a dar un dato porque vamos a compartir otro sistema de conexión que hemos creado, que es una red que estamos generando con los profesores que han participado, obviamente los que quieran. Es una red a través de Facebook, a través de WhatsApp, es un grupo. Entonces, en ese grupo, pues los que no están, para que se puedan sumar, y ahí les vamos a compartir la bibliografía, ¿no? Para que ustedes amplifiquen, digamos, todo este conocimiento y todo este debate en torno a la idea de la frontera. Pero como les digo, la frontera se gobierna a través de mecanismos jurídicos, reglamentaciones, planes, se gestiona pues a través de medidas y personas que están allí, ¿no? Se controla porque hay una serie de ingresos de productos, de personas, de bienes, a través de las líneas de tren, a través de los barcos, a través de los aeropuertos. Entonces las fronteras tienen muchos niveles, ¿no? De comprensión y pues son internacionales porque separan, digamos, los territorios que se consideran como unidades políticas, entidades políticas. Un país tiene una administración, tiene unas leyes, ¿no? Y tiene su soberanía. Entonces, pues ahí hay países que son más estrictos, más excluyentes, menos humanitarios. Hay países que tienen unas fronteras que se administran de otras maneras, ¿no? Porque son más chiquititos los países, porque la frontera es menos hermética o porosa, o sea, es más hermética o más porosa. Por ejemplo, la frontera Colombia-Venezuela es una gran frontera enorme, gigante, que es muy difícil de controlar, ustedes bien lo saben porque están ahí mismo, ¿no? Entonces, pues, un poco para hablar sobre el tema de la frontera, nosotros en la cartilla hemos creado todo un diálogo allí con los chicos a través de, pues, obviamente, el dibujo de la frontera para activar esto que hemos activado juntos, ¿no? La idea de qué es la frontera, o sea, esta gráfica, cada una de estas ilustraciones que ustedes van a ir viendo, hablan un poco de la idea de la frontera, y tal cual como ustedes lo dijeron, allí nosotros discutimos sobre el hecho de si son imaginarias, si son reales,
pero por qué hay rejas, por qué hay muros, por qué hay controles, por qué hay garantía también de derechos para algunas personas y por qué la frontera es un lugar para realmente tomar decisiones, ¿no? Entonces, sobre este tema de la frontera, bien como lo hemos discutido en qué, en 5 minutos, pues ustedes nos han otorgado la oportunidad de conocer sus opiniones, sus ideas. La idea de la experiencia sobre la frontera nosotros la vamos a trabajar con una cartografía como metodología que hagan los propios estudiantes. Una cartografía sobre el colegio, donde ellos digan, pues, cuál es el lugar que frecuentan, el que más les gusta, el que encuentran difícil de acceso, el que es para los adultos, el que utilizan más los adultos. Entonces, el objetivo de esta sección de la cartilla es jugar un poco con la cartografía que los estudiantes pueden construir. Y no solamente los estudiantes, sino que también los padres, también ustedes, profes, haciendo una cartografía de la comunidad educativa, ¿no? O sea, todo el sector del barrio, donde los chicos viven, conviven, dónde se encuentran, ¿sí? A dónde pueden pasar, a dónde no, hasta dónde llegan, qué permisos tienen de sus padres. Como les digo, la cartilla es un principio para crear ideas, ¿no? Y aquí pues entra la geografía, entra las distancias, entra la preocupación de las distintas pues, disciplinas frente a los estudiantes, pues como por decir, qué hacen, dónde hacen las cosas, dónde consiguen los materiales, qué lugares del territorio visitan, pues son muchas ideas que se pueden sacar desde la idea de la frontera. Pues profe, y vamos a decir algo muy importante que me interesaría que ustedes también pudieran participar en esta pregunta. Es una pregunta muy profunda, es una pregunta profunda, pero que necesitaríamos conocer ustedes, de parte de ustedes, cómo se han sentido pues, al cruzar la frontera. Ahí les compartí el enlace, si me ayudan pues con esta pregunta, que es sentimientos, ¿no? ¿Qué sentimientos han experimentado? Exactamente igual para los profes que acaban de llegar. En el enlace que les compartí recién por el chat del aula, usted en el cuadrito superior hay un rectángulo que tiene 3 rayitas. Yo les acabo de compartir por allí un enlace. Usted lo abre y al abrirlo se va a encontrar con dos chicos, que uno se llama Samuel y la otra niña es Cami. Y Cami y Samuel están esperando que ustedes les cuenten qué sentimientos han tenido al cruzar, ¿no? Les recuerdo que en el extremo inferior derecho está el círculo rosado con un más, y ahí ustedes dan clic y ya pueden empezar a escribir, pueden poner arriba un nombre o pueden escribir directamente lo que han ido sintiendo, ¿no? Vamos a dar unos minutos para que nos puedan compartir sus sentimientos, ¿no? Sus sentimientos sobre el cruce de la frontera. Vamos a dar unos segundos. Como les digo a los profes, acaba de entrar un profesor. Profe, en el chat de la sala hay un enlace, lo acabo de compartir nuevamente. Si usted lo abre, va a entrar a una pantalla, ¿no? Donde hay 2 niños, una niña y un niño, y hay una pregunta, ¿no? Y hay un circulito rosado en el extremo inferior derecho. Usted le da clic ahí y pues nos puede compartir una imagen, sus palabras, todo lo que ha ido sintiendo. Entonces les agradezco que nos compartan esos sentimientos. Vamos a dar un par de minutos. Profes, vamos a ir mirando, ya les voy a compartir la pantalla rápidamente para que hagamos esta retroalimentación. Pues hay muchos elementos aquí que ustedes nos han compartido. Pues nostalgia, mira, aquí alguien puso así como una imagen, ¿no? Miedos, nervios. Todos los cucuteños disfrutamos por muchos años la frontera, dice, a ver, se me fue. Ay, qué mal. A ver si lo logro recuperar acá. Aquí está tapado con él. Aquí.
Ujú. Ya, aquí está. Con Venezuela, pero hoy en día genera miedo, incertidumbre y desconfianza. Pues no es garantía de vida cruzarla. Depende de qué frontera, sentido miedo e incertidumbre. Cuando el lugar al cual ingreso tiene pocas garantías. Miedo, dice. Terror, temor, temor, temor por lo incierto, sentimiento de nostalgia cuando se deja la patria. Y felicidad al cumplir un sueño de otro país. Nostalgia y felicidad, ¿no? Nostalgia, felicidad. Históricamente, años atrás, colas largas de vehículos para acceder, que luego se disfrutaba mucho la belleza de Venezuela, con sus buenos paisajes, la paz que se vivía y libertad que tenía ese país. Hoy, tristeza de ver al país disminuido, la gente sufrir. Semanalmente se veía la economía caer. Gente bella de Venezuela sufriendo. Curiosidad, emoción, susto. El caso de los últimos 5 años, incertidumbre y esperanza, sentimientos encontrados, ¿no? Ansiedad, curiosidad, inseguridad, fíjense, ansiedad, curiosidad, inseguridad, pues, sentimientos encontrados, ¿no? Curiosidad, miedo, temor, miedo, a veces inseguridad, inseguridad, miedo, injusticia, injusticia da esa sensación, ¿no? Miedo, ansiedad, miedo, pone con signo de exclamación, temor a hacer algo que sea prohibido por desconocimiento de las leyes, curiosidad, sí, curiosidad, alegría, anteriormente era alegría, depende de la frontera, antes de cruzar a Venezuela era chévere, ahora genera incertidumbre, ansiedad, angustia, curiosidad, felicidad, intriga, alegría, curiosidad, incertidumbre, incertidumbre. La única frontera que he cruzado es la de Venezuela y mis sentimientos han sido inseguridad, miedo e injusticia, asombro, pone otro profe, alegría, miedo, se siente temor, dice Milce, se siente temor, miedo, temor, ansiedad, tristeza, nostalgia, entusiasmo, tristeza, incomodidad, desprotección, ¿no? Mm, más miedo e inseguridad. Pues fíjense, profes, cómo los distintos comentarios que ustedes han hecho demuestran una contradicción total, ¿sí? Total. O sea, uno dice, ¿qué se siente? Pues de todo un poco parece, ¿no? Por un lado, pero se siente miedo, ¿no? Se siente miedo, se siente temor, se siente incertidumbre, se siente un poco de curiosidad, como dicen algunos, de esperanzas algunos, de ganas de conocer. Depende también la frontera, pero pues en este caso estamos aludiendo sobre todo a la que ustedes tienen ahí, ¿no? Ustedes están allí, en la misma frontera prácticamente, entonces son fronteras. Entonces, al cruzar al otro país, ¿no? Al cruzar al otro país vamos sintiendo esa alegría, curiosidad, pero también miedos, inseguridades, está conectado, depende del tiempo también, ¿no? Como decía un profe por ahí, hace 5 años hasta la fecha ha cambiado la cosa, entonces han ido variando, digamos, las emociones que ustedes han sentido. Entonces, ¿por qué yo les pregunto esto, no? Ustedes se preguntarán, ¿por qué llegar hasta el plano emocional? Profesores, profesoras, pues en el fondo sabemos que, y en esto yo soy consciente de que muchos de ustedes tienen buenas relaciones en el aula con sus estudiantes, viven una situación más bien de buena convivencia, pero pues a veces los conflictos de discriminación se presentan de manera inesperada, ¿no? Por alguna circunstancia, porque llegan los rumores, no es tanto la culpa de los niños, sino que es la culpa más bien del entorno, a veces sabemos, ¿no? De las cosas que se dicen, de lo que dicen los papás. Entonces, pues nosotros lo que hemos querido, trabajar un poco más con esta idea de conocer este sentimiento a través de los personajes que ya veíamos en el fichero donde ustedes han ido contestando, ¿no? De María Elena. La cartilla se abre, ustedes la podrán tener, se abre de manera vertical, se abre así. Fíjense ustedes, profes, cuando la vean, van a poder verla que se abre de manera vertical. Entonces, pues tiene unas argollas al medio y es muy funcional porque permite también, un profe me escribió si es que la podía fotocopiar. Obviamente ustedes la van a tener, ustedes la pueden fotocopiar. De hecho, está hecha en colores, en una paleta de colores para que ustedes la puedan fotocopiar. O sea, está hecha en colores, pero permite sacar una fotocopia de muy buena calidad, en caso de, ¿no? Pero como les digo, ustedes van a tener el material, pero si hay unas partes o algo que les sirvan como refuerzo, ese es el objetivo, ¿no? Acá en esta cartilla, nosotros a través de estas ilustraciones que se han trabajado de manera muy detallada con todo el equipo,
queremos recrear varias cosas y generar, digamos, ese debate en torno al viaje de María Elena, que es una niña que atraviesa junto con su mamá, ¿sí? En busca de su padre. Entonces habla un poco, por un lado, de los caminantes, ¿no? Las personas que caminan, que atraviesan la frontera, que vienen a veces de otros puntos muy distantes desde Venezuela caminando, que cruzan la frontera. En algunos casos la migración hoy en día es muy femenina, está muy feminizada, ¿sí? Ya digamos que en algunos países incluso ha superado la migración masculina. En muchos casos viajan las madres con sus hijas, ¿no? Entonces queremos mostrar esta situación de las mujeres con, de mamás con hijas que viajan juntas a encontrarse con esas familias que están separadas, ¿no? Sabemos que esto ha generado una separación familiar muy grande y que muchas familias buscan el reencuentro, ¿no? La reagrupación familiar. Entonces, pues es conocido por todo el hecho del caminar, ¿no? Y sobre eso se puede hacer una reflexión, sobre la reagrupación familiar se puede hacer una reflexión, sobre la migración femenina, sobre la migración, la separación, sobre incluso algunos niños que viajan solos, ¿no? Sabemos que hay migrantes menores, niños, niñas o adolescentes no acompañados que también viajan solos. Entonces aquí se encuentra con el papá, ¿no? Y pues hay toda una historia de por medio de María Elena y su padre, cuando se encuentra con el padre y por qué el papá vino antes, ¿no? Entonces sobre esto hay una lógica allí de conexión en la zona, porque pues está hecha la cartilla con un sentido territorial cercano, o sea, está construida con el relato de profesores, maestros y estudiantes de Cúcuta y de Bogotá. Sí, pero pues estudiantes venezolanos que son de distintas partes del país, y en Cúcuta también hay gente que ha vivido en otras zonas de norte de Santander también, y en Bogotá pues encontramos una revoltura de gente de todos lados. Entonces hemos tratado de buscar el equilibrio, ¿no? Como para no reforzar algunas ideas específicas sobre alguna ciudad en particular, sino que algunas cuestiones transversales, como por ejemplo acá la idea de la amistad entre los dos niños, y esa amistad que, por profes, aquí, si me prestan un segundo de atención, quiero darles una recomendación, profesoras, porque esto, yo no sé si ya se los he comentado, pero pues quiero hacer la reafirmación sobre la idea. La idea es que, por un lado, los niños venezolanos, los niños, las niñas y los adolescentes, en muchas ocasiones se avergüenzan de ser venezolanos, ¿ya? Eso en primer lugar, se avergüenzan de ser venezolanos. Eso que lleva que el estudiante se vuelva introvertido, se aísle, ¿sí? Al sentir vergüenza de su procedencia, se aísle y trate de pasar lo más desapercibido posible. Entonces, como recomendación, ¿cuál es? Tener una sesión con los estudiantes venezolanos y hacerles entender que, en primer lugar, que ellos estén en Colombia no es culpa de ellos, ¿sí? Porque, pues, en primero hay que quitarle la culpa. ¿Sí? Este proceso es muy importante, quitarle la culpa a los niños, porque a veces sienten que son culpables ellos de haber tenido que salir del país, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes nosotros los maestros que los chicos, los estudiantes venezolanos están acá por una situación de fuerza mayor y en principio son los menos, son los obligados a abandonar su país. Entonces, hay que hacerles entender, primero, que no son culpables. Segundo, de que es importante que ellos se sientan orgullosos de ser venezolanos, ¿no? O incluso de ser binacionales, de tener la doble nacionalidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos saben cosas de la historia, vivieron cosas. Es importante entonces, en segundo lugar, que no olviden su historia. Entonces hay que hacerles entender a los estudiantes que no olviden su historia, que es importante que recuerden sus familiares que quedaron fuera, que están en Venezuela, su barrio, que recuerden esas cosas que aprendieron en el colegio, que recuerden lo que querían del lugar, que se acuerden de sus paisajes, de la comida. Todo eso es importante que no lo olviden. No hay que olvidar para poder cambiarse de país, digamos, no hay que olvidar, hay que mantener ese valor. Ya, entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, hay que conversar también con los estudiantes de que el hecho de que hayan nuevos estudiantes en el colegio que son de Venezuela, de distintas partes, implica que va a haber posibilidad de comparar, de discutir sobre otros temas, que la diversidad es buena, ¿sí? O sea, valorar mucho en ese modelo de educación intercultural la diversidad cultural, porque Colombia ya, como siempre digo, es un país diverso, ¿no? Muy diverso. Entonces,
con la llegada de los estudiantes venezolanos la diversidad aumenta. ¿Y eso qué implica? Que tenemos más temas para discutir, que tenemos más posibilidades de comparar puntos de vista, para generar comentarios, diálogos. Entonces, valorar la diversidad. Pues esta es una recomendación, ¿no? ¿Como para qué? Para que los chicos no se vuelvan introvertidos, no se aíslen, no se sientan, pues algunos, en muchos casos les va bien porque se da de manera espontánea, ¿no? A veces se conocen en el recreo, qué sé yo, pero también puede pasar lo contrario. Lo importante, profe, es que pues nos pongamos en la posición de favorecer, digamos, la convivencia, ¿no? De favorecer la convivencia y generar el diálogo. ¿Por qué? Pues los estudiantes, y reafirmo esta idea, los mismos estudiantes nos dijeron que ellos querían más diálogo en el sentido de conocer más, no solo a sus compañeros, sino que también a sus profesores, conocer más de Colombia, pero al revés también, que los estudiantes colombianos querían conocer un poco más de Venezuela, un poco más de la vida de los chicos, y eso es muy importante, ¿no? Conocer un poco más sobre la cultura de ambos grupos, ¿no? Profes, aquí en la cartilla tenemos también todo un diseño muy bonito que es sobre pues cómo María Elena va con Samuel pues en este caso puede ser el papá de Samuel con el que viajan, hacen un pequeño viaje y recorren con una bucetica, digamos, ¿no? Y ahí se hacen unas preguntas como las que hemos dialogado recién, a dónde van, desde dónde, cuánto duró el viaje, con quién. Y aquí, por ejemplo, importante, aquí, ¿qué momento de miedo, ¿no? Porque nosotros hemos hablado, ¿qué sentido? ¿Qué sentimos, no? Ahora, miedo, incertidumbre, alegría, curiosidad, ¿no? Ganas de conocer, pero ¿frente a qué sentimos miedo? Esto es importante, profe. ¿Qué es lo que nos dio miedo? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Qué es lo que nos produce incertidumbre? Entonces, ahí nosotros, profe, lo que tenemos que hacer es indagar en un ejercicio, pues, como siempre decimos nosotros, darle espacio al currículum para crear estas dinámicas. Pueden ser dinámicas consensuadas a nivel del establecimiento educacional, ¿no? Y ponernos de acuerdo los profes cómo hacerlo no solamente en sociales, ¿no? Sino que decirlo, pues, porque a veces la geografía nos da miedo, ¿no? El cansancio nos da miedo, las distancias nos dan miedo, los lugares nos dan miedo, entonces ahí entran muchas cosas, ¿no? Entran muchas cosas, entran otros elementos, ¿no? La falta de alimentos, la falta de productos naturales, la falta del trabajo, entra la economía, la falla de la economía, pues muchas cosas pueden producirse frente a un lugar, a la incertidumbre del lugar hacia donde nos dirigimos. Y ahí también nosotros hacemos un ejercicio que es narrar un viaje, ¿no? Desde el país de origen o desde un lugar donde hayan estado y de hacer un recordatorio que es que hay personas que pues están obligadas a viajar, pues un poco recordando los conceptos, hay personas que tienen esa característica de ser refugiadas porque han sido obligadas a salir de su lugar de origen, ¿sí? Han sido perseguidas, sus derechos humanos han sido violados, el desorden público ya es insoportable, ¿no? O sea, no hay comida, hay mucha violencia, entonces esas personas pues no pueden volver a su residencia habitual, ¿no? Porque han perdido, digamos, la estabilidad y se sabe que pues entre moverse en Venezuela, a pesar de que esto es un dato importante y ustedes lo deben saber, hay muchos venezolanos que migran internamente, o sea, que no solamente vienen a Colombia o van para otros países, sino que también van buscando oportunidades, qué sé yo, en Caracas, ¿no? Como así muchos colombianos también se mueven buscando oportunidades en Bogotá, por ejemplo, ¿no? O en Cali o en Medellín. Entonces, pues, profes, vamos a hablar ahora un poquito de la geografía y de la experiencia migratoria, que es otra de las aristas de la cartilla. Como ustedes ven aquí, está María Elena en un lado con sus maletas, aquí está con Samuel, ya se encuentran con su amigo. Les quiero pedir un favor rápido, es muy corto, es solamente decir sí o no, nada más. Les comparto el enlace por el chat, por favor. Es solamente decir sí o no, les agradecería si ustedes me ayudan, allí va. Sí, profesor Johnny, claro que sí, hay que dialogar con los estudiantes para dar esa tranquilidad, porque el profe ahí pone en el chat que hay que hacerlos sentir tranquilos, seguros, ¿no? Pues el colegio es un espacio de seguridad, ¿no? Es un espacio de protección. Nosotros, pues los profes, ya sea en la universidad o en el colegio, cuando tenemos un estudiante venezolano, ellos también están pasando por muchas inseguridades, ¿no? Bueno, profes, les compartí un pequeño una pregunta muy cortita en el chat. Les pido, porfa, que simplemente es una reflexión ahí para que hagamos un comentario sobre otra parte de la cartilla.
Entonces, cuando lleguemos, pues, a ver cuántos estamos en el curso, estamos casi 80 personas. Cuando lleguemos por ahí a los 50, les muestro el resultado. Y les doy ahí un minutito para responder. Bien, les voy a mostrar, tenemos 41 respuestas, ya les muestro ahora el resultado, ¿no? Cuando estemos en 50, pues ya les voy a ir trasladando la pantalla ahora. Sí. Ya voy. Bien, les voy a mostrar el resultado, pues, para que ustedes vean. Han respondido 45 profes y prácticamente el 80%, ¿no?, de ustedes. Esta cifra, pues ustedes son de... Muchos de ustedes son medios binacionales, ¿no? Por el tiempo que han vivido, o porque han vivido, porque han visitado, porque tienen familiares, qué sé yo, por la correlación que hay, claro, o tenía, como dice una profe por ahí por el chat, ¿no? Dice, tenía, un profe, perdón, Johnny, dice, lo cierto sí es que este vínculo, fíjense ustedes sorprendentemente, pero que es así, ¿no? La mayoría de los colegios están en el 80%. Ese es el promedio, fíjense ustedes. Ese promedio. Se da ese promedio muy fuerte en frontera, ¿no? Nosotros hemos trabajado esa idea de la cartilla, la idea de la geografía, fíjense. En la cartilla, como les mostraba, les voy a mostrar de nuevo este mapita tan bonito esta ilustración tan bonita. Es un mapa que representa, digamos, ¿no?, a los dos países, ¿no? Acá está la cartilla, como les digo, es en vertical y se puede ver muy bien la ilustración. Entonces, pues lo que nosotros buscamos con esta ilustración, que ahí está María Elena, qué sé yo, contándonos algunas cosas, es que los profes, ya sea pues en las distintas materias, ¿no?, puedan jugar con este mapa, jugar con la cartilla y decirle a los chicos, pues veamos qué es de aquí, qué es de allá, vean, porque hay otra sección en la cartilla también que se llama así. Busquemos semejanzas, busquemos cosas comunes, busquemos las cosas que están en el borde, que pueden ser los pueblos, que pueden ser las personas, así como vimos hoy, ese porcentaje que nunca se les va a olvidar a ustedes. 80% de las personas han vivido, tienen familiares en Venezuela, ¿sí? Ese es muy alto, o sea, la gran mayoría de los profes tienen una relación así con el país, ¿no? Entonces ese vínculo se ve en las cosas que ustedes comían en la infancia, qué sé yo, las cosas que compraban desde Venezuela y que se acostumbraban a comer, ¿no? Como la mayonesa Kraft, qué sé yo, ¿no? Y el ron, todos esos productos que se pueden ir poniendo como bienes que en algún momento los colombianos también comíamos, que también comían, que también estaban allí, que todavía están allí, y que hay cosas que son similares, ¿no? Entonces nosotros hemos ido generando ese ejercicio en el mapa y poniendo algunos datos, ¿no?, que ustedes pueden ampliar desde la geografía, desde la biología, desde las ciencias naturales, qué sé yo, desde la literatura, desde la poesía. Puedes decir que Colombia es un país en donde hay un río caudaloso, el más caudaloso del mundo, es el segundo país con mayor tipo de animales y plantas en el mundo. Venezuela tiene un lago más grande de Latinoamérica, es la cascada más alta. Ambos países han descubierto vacunas, ¿sí? Vacunas a enfermedades muy peligrosas. Ahí no dice cuál, pero ustedes pueden indagar y saber cuál es, ¿no? Colombia tiene su vacuna y Venezuela tiene su otro inventor de vacunas, ¿no? Los dos países han descubierto vacunas muy importantes. Entonces, tenemos así un sinfín de cosas que nosotros podemos empezar a discutir en términos de lo que hay en un lado y lo que hay en el otro, o lo que hay en ambos lados, ¿no?, para unir. Entonces, pues ese ejercicio sobre la frontera nosotros lo tenemos ahí. Les voy a hacer una preguntita muy cortita que ahora va más allá de lo de si tienen un familiar ¿cómo se llama esto?, en Venezuela, ¿no? Vamos a ver si tienen ahora un familiar en el exterior, ¿sí? En el exterior, que más allá de Venezuela, ¿no? Digamos, si lo tienen en Venezuela o en otros países.
Entonces, pues yo les agradecería lo mismo. Es un sí o no solamente en el chat. Sí. Ustedes respondan aquí sí o no. Allí en el chat que les acabo de compartir, profesores. Tengo en Estados Unidos y en España. Bien, profes. Entonces, por allí por el chat hay un enlace que yo les acabo de compartir, profesor Aldo, profesora Chema, Carmen. Abran el enlace y usted va a encontrar allí una votación, dice sí o no. Entonces usted le da a marca el sí o marca el no y le manda ahí enviar. Entonces vamos a ver cómo nos cuenta, digamos, que pues en Venezuela, en otros países, como decía recién una profe, ¿no? Que por ahí en Estados Unidos tenía también un familiar. Entonces, vamos a ver ese en el exterior. Entonces, este ejercicio es para que nos hagamos una idea de algunas cosas que vamos a ir compartiendo. Ahora, tenemos 46 profes que nos han dicho ya su punto de vista, ¿no? Como les digo, profes, en el chat, aquí hay un enlace y usted puede votar, ¿sí? Allí, en ese enlace, profe. Profe María, profe Fanny, pueden ustedes abrir el enlace y les va a aparecer una elección de sí o no. Entonces, es muy fácil. Bien, profe, ya tenemos 49 respuestas, ya les voy a mostrar ahora cómo andamos, ¿no? Porque acuérdense que teníamos como un 78% de los con familiares en Venezuela, pero fíjense ustedes este dato que es impresionante también, para no olvidarlo, ¿no? Para no olvidarlo porque uno dice, hombre, pues los venezolanos están por muchos lados porque han salido muchos del país, ¿no? Pero fíjense usted, del grupo nomás que estamos acá, del grupo ya está en 80-20. O sea, el 80% de los 50 que han votado tiene familiares fuera del país, ¿no? Entonces, es un porcentaje muy alto, ¿no? Fíjense ustedes, muy alto. O sea, ustedes tienen, como decía, probablemente en muchas partes del mundo, si tuviéramos que hacer esa reflexión y buscar dónde están los familiares, vamos a encontrar, miren, sigue creciendo ahí, están 79, 21, va ahí, en el margen del 80-20. ¿Sí? En el margen del 80-20 estamos en ese dato, ¿no? Con los 53 que han votado en este momento. Entonces, ya les compartiremos estos resultados también, profe, para que los puedan ustedes pensar y revisar con más calma, ¿no? Estamos Bien. ¿Por qué les pregunto sobre esto? Porque la cartilla pues tiene esto, profesores, tiene esto de los viajes de mis amigos, ¿no? En esta cartilla nosotros vamos a encontrar algunos relatos, ¿no? Como el de María Ángel, ¿no? Que es de Maracaibo, que está fuera, que está aquí en Colombia, ¿no? Hace ya 7 años, ¿no? Pues quizás cuando empieza la gran crisis, lo más difícil fue el inicio, cuando le tuve que decir chao a mi familia, ¿no? Duré un par de días llegando a Cúcuta, aún extraño ir cada fin de semana a visitar a mi abuelita, pero ahora también me gusta vivir acá, aunque he tenido que aprender a escribir de otra manera, porque nosotros esta cartilla, si se fijan ustedes, está escrita en cursiva, ¿sí? Como escriben la gran mayoría de los estudiantes venezolanos. Entonces, además, estas son historias, ¿no? Hay otras historias que, pues, hablan sobre relatos de los mismos estudiantes que han llegado a Colombia, ¿no? Que han tenido que viajar fuera del país. Y aquí lo que nosotros es que, abriendo eso que les decíamos, el diálogo, ¿sí? El diálogo es conocer esas historias, ¿sí? Hablar, por ejemplo, entre los estudiantes, dialogar y que se escriba aquí lo que escucharon de la persona que migró, ¿no? Porque recuerden ustedes que la cartilla es una cartilla que puede servir para estudiantes colombianos y venezolanos, no está dirigida solamente a los migrantes, sino que está dirigida a ambos grupos de estudiantes. Entonces la idea es que se pueda recrear esas historias que se dialogan en el aula, que se dialogan en talleres, recrearlas. Fíjense ustedes, es muy importante esto, habitualmente llega muy profundo, ¿no? Cuando uno recrea una historia de alguien que se va o de alguien que ha migrado, uno recuerda los elementos más importantes y esa es un poco la recuperación de la memoria en el diálogo entre los estudiantes, que nosotros buscamos con ese ejercicio. Profes, una pregunta muy simple, muy simple, muy simple. Ya les comparto la diapositiva, si me dan un segundito. Es muy precisa también, de sí o no nada más. Ya les comparto aquí el
el enlace. Ahora, allí voy. Como les digo, profesores, a la profesora que acaba de llegar recién, hay una pregunta que yo les hago por el chat, que dice así, ¿no? ¿Sabía usted? Nada más decir sí o no, y allí va. Entonces, lo mismo que antes, un sí o un no, ahí está. Entonces, les pido, porfa, si me ayudan contestando esa, es solamente marcar sí o no. Sí o no. Sí o no. Vamos a dar unos minutitos mientras los profes, allí, como les decía, a los profesores que... al profesor José Rafael, pues, y a los profes que acaban de entrar, en el chat del aula, es decir, donde hay un cuadrito, un rectángulo con una rayita, acabamos de compartir un enlace, una pregunta, ahí la comparto de nuevo. Simplemente es marcar la casillera, el casillero sí, no, y enviar, frente a la pregunta que estamos planteando. Ya tenemos 36 respuestas. Vamos a esperar unos minutos que puedan votar. Es una votación, ¿no? Sí, no y ya. Profesora Marta, si usted puede abrir el enlace, y ahí puede hacer la votación, ¿no? Vamos a dar unos minutitos. Vamos allá, vamos a dar un par de minutos, ya hay 50 votos, 50 votos. Yo creo que ya podemos ir compartiendo con este grupo de 50 profes que han votado. Vamos a ver si lo saben, si saben la gran mayoría, si están de acuerdo o no. Pues ahí está la respuesta. Tenemos en este momento 50 personas con un 96% que dice que sí. 96% que dice que sí y un 4% que dice que no. Pues, profes, sobre este tema, este es un tema ¿por qué yo se los pregunto de esta forma? Porque les pedimos la participación aquí activa, ya pues hay 6% que dice que no, pues un porcentaje que dice que no. Profesores, nosotros en la cartilla tenemos toda una sección dedicada a la reflexión sobre los colombianos hacia el exterior fundamentalmente, pero también hay que pensar en el interior. Yo voy a hacer un par de comentarios al respecto. Les voy a mostrar acá unos datos. ¿Por qué decimos que Colombia es un país de migrantes? ¿Sí? ¿Por qué Colombia es un país de migrantes? Por varios motivos, ¿no? Sí, como dice Rosa, la profesora Rosa, fíjense ustedes, voy a partir por el dato al medio. Colombia, a veces este dato no lo manejamos bien, ¿eh? Pero el dato es así, es el país número 1 en el mundo, fíjense ustedes lo que voy a decir, el número 1 en el mundo de personas desplazadas internas. Superó a Siria. Siria, ustedes saben, está en un conflicto armado tremendo, muchas personas están por fuera del país, pero ya superamos a los internos. O sea, Siria es el segundo país del mundo, pero primero está Colombia. Este dato es del último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Casi 8 millones de personas han tenido que salir de sus casas producto del conflicto armado, ¿no? Producto de la confrontación, de la amenaza, de la violación de los derechos. Ya, eso por un lado. Segundo, tenemos que en Colombia hay prácticamente 3 millones de personas entre 1985 y el 2015 que se han cambiado de ciudad. Fíjense ustedes, que han cambiado de ciudad. La migración se entiende como una persona que cambia su residencia. Entonces cambia la residencia y se va a vivir a otro lado. Y otro dato, fíjense ustedes, otro dato viejo, pero que es un dato ya, pues que es un dato del 2012, porque no han actualizado el dato, que dice que 4.700.000 colombianos están fuera de Colombia. ¿Sí? Pero sobre este dato se especula mucho y se dice que puede ser mucho más. ¿Sí? Inclusive las especulaciones que hacen la Universidad del Rosario dice que pueden llegar a ser 8 millones, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si vamos sumando y restando, entre desplazados, que son personas que pues han salido por la fuerza, se han tenido que mover de su lugar,
los colombianos que han salido, muchos buscando nuevas oportunidades, pero otros también por la fuerza, porque no nos olvidemos que por el conflicto armado hay gente viviendo en Ecuador, en todos los países prácticamente de América Latina, hay colombianos, ¿no? Y en el mundo, que han salido por el conflicto, que son muchos de ellos refugiados. Y además, sumémosle a esto, casi 2 millones de venezolanos, ¿no? Entonces, pues fíjense ustedes que Colombia tiene al menos 5 millones de colombianos fuera, casi la misma cantidad de venezolanos que han salido de Venezuela. O sea, Venezuela, hasta la última cifra, son casi 5 millones, ¿sí? Rondando los 5 millones, casi la misma cantidad de personas que han salido de Colombia. O sea, Colombia ha expulsado, digamos así, una cifra muy parecida a la que ha expulsado Venezuela. Claro, la de Venezuela ha sido muy rápida, ¿sí? En los últimos años de manera muy rápida, muy intensiva, digamos, ¿no? Pero pues colombianos en Ecuador hay aproximadamente 700.000, ¿sí? Solo en Ecuador, ¿no? Entonces, pues, digamos que cuando hay un dato, yo solamente quiero dejar este dato para mostrarle otra parte de la cartilla. Yo no sé si este dato se los comenté, pero pues no está de más reafirmarlo. Cuando usted dice que el venezolano trabaja en Colombia y manda la plata para Venezuela, y usted hace como una crítica sobre eso, ¿sí? Usted dice, es que ese venezolano que trabaja y manda toda la plata para la familia en Venezuela, ¿qué le deja a Colombia, no? En primer lugar, le deja el trabajo. Sí, eso es lo más importante. O sea, él está haciendo un trabajo. Así como usted hace su trabajo y usted se gasta la plata en lo que quiera, ¿no? Pues ese venezolano consume y compra comida, ¿no? Y compra una parte de su comida aquí en Colombia, y se supone que al comprar comida y al comprar productos de necesidad, si paga un arriendo, si paga gastos básicos, está también contribuyendo con esos gastos. Pero pues independientemente, cada uno hace lo que quiere con su dinero, eso en primer lugar. Lo digo por lo siguiente. Pues fíjense ustedes que acá, ustedes que son de allá de norte de Santander y lo ven, muchos de los venezolanos gastan la plata también en los supermercados colombianos, ¿no? O sea, la cantidad de comida que compran los venezolanos en Colombia es impresionante. O sea, la cantidad de cosas, no solo comida, sino que repuestos, neumáticos, qué sé yo, baterías de carro, aceite, todo lo que se lo, ropa. Entonces, por ese lado, uno dice, pues, hombre, los venezolanos sí están gastando un poco acá en Colombia, ¿no? Y si mandan un poco, pues están en su derecho, ¿no? Ahora, sobre ese tema podemos discutir mucho más, no es nuestro tema en este momento, pero solamente para dejarles un dato. Fíjense ustedes que el segundo ingreso corriente del país en el Producto Interno Bruto, el segundo ingreso que tiene, no son los negocios de la aviación, ni la hostelería, ni los negocios de los bares, ni los restaurantes, no, ni las empresas. El segundo ingreso, o sea, el segundo ingreso más importante que tiene el Producto Interno Bruto es el dinero que mandan los colombianos que viven fuera del país a Colombia, ¿sí? Fíjese el dato que les estoy diciendo de tan importante que es. Casi 7.000 millones de dólares entran en el año 2019 a Colombia, que envían los colombianos que viven fuera del país, en lo que se denominan las remesas. Sí. ¿Y dónde llegan? Llegan a Western Union, llegan a las cuentas bancarias de sus familiares acá. Entonces, pues fíjense ustedes que lo mismo que por ahí alguien puede llegar a criticar de los venezolanos, sí, también lo podríamos decir, hombre, los colombianos fuera trabajan y mandan la plata para Colombia. Entonces es normal, sí, eso pasa en todos los contextos. Se manda dinero para todos lados porque así ayudan las familias, pues ayudan unas con otras. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque en la cartilla nosotros insistimos un poco en esa idea de los colombianos que han tenido que dejar sus hogares y su país, ¿no? O sea, reflexionar sobre esto que les estoy contando desde la economía, desde la familia, desde los productos que mandan. Imagínense ustedes, pues aquí en Colombia, cuando viene la tía de Estados Unidos y trae la maleta llena de cosas, cuando vienen los colombianos que viven en Ecuador y vienen y se llevan cosas, ¿no? Porque fíjense ustedes que en esos tránsitos, desafortunadamente ahora por la pandemia, los tránsitos están parados, pero cuando esto se retome, mucho turismo de familiares que viven fuera vienen a Colombia, y mucha gente, así como manda plata, compran cosas, se llevan para afuera y los familiares les mandan cosas.
O sea, que harina, que ron, que mil cosas, que ropa, que vienen a Colombia y se llevan las maletas llenas y las traen llenas. Entonces, hay una serie de cosas que van fluyendo en el mundo que es importante para que nosotros las discutamos con nuestros estudiantes, ¿no? A través de esta cartilla. Pues, por ejemplo, este chico que se tuvo que ir a Cúcuta, ¿no? Hace años que tuvo que dejar mi país, dice Carlos, pero un grupo armado quería reclutarnos a mi hermano y a mí y nos fuimos a Cúcuta, o sea, nos fuimos a, perdón, a Venezuela, ¿sí? A Venezuela y allá nos acogieron bien, dice Carlos, pero ahora han vuelto. Entonces, lo importante de esto, profes, y que ustedes son muy conscientes, más que todos, quienes más que ustedes que están allá en la frontera, pero la gente pierde la perspectiva a veces y no nos damos cuenta de que de todos estos venezolanos que vienen, 500.000 personas, ¿sí? Son colombianos retornados, que son colombianos que se fueron hace algunos años o se fueron hace 20, 30, hasta 40 años y que vuelven con su esposa, vuelven con sus hijos. Muchos de esos niños nacieron allá, pero sus papás o sus abuelos son colombianos. Entonces hay una cosa que es lo que se denomina los flujos migratorios mixtos, porque vienen refugiados, vienen migrantes venezolanos, vienen retornados colombianos, vienen personas con dobles nacionalidades, ¿no? Entonces hay que pensar en eso, es muy importante, pues yo sé que ustedes lo tienen allí, ¿no? Pero yo lo que les estoy mostrando es la cartilla, ¿no? Mi objetivo es que ustedes pues conozcan porque eso está, digamos, en la cartilla de una manera muy, muy, muy bonita, porque aquí, si ustedes lo ven en la cartilla, en el diseño, está la historia que les estoy mostrando, ¿no? Y aquí abajo está pues una sección para contar o para dibujar o para escribir una historia, ¿no? De un colombiano fuera. Sí, un colombiano que haya vivido fuera, que lo podamos encontrar por internet o que podamos nosotros encontrar ese relato y podemos escribir allí ese personaje que falta, ¿no? Esa persona que falta o ese dibujo, ese relato, ¿no? Que la idea es jugar un poco con ese aspecto, ¿sí? Es muy importante para nosotros. Profes, vamos a entrar en una parte muy, muy importante de la cartilla que tiene que ver con la lucha contra la discriminación y los estereotipos, ¿no? Vamos a entrar en una parte un poco peliaguda, pero pues les pedimos, como siempre, ojalá lo más sincero posible, que me ayuden con esta nueva actividad. Les comparto nuevamente, profes, por el chat. Les agradezco que abran a los profesores, a Fabián, que entró hace muy poquito al grupo, a los profesores que han entrado recién en el chat, les acabo de compartir un enlace. Si usted lo abre, va a encontrar allí una pizarrita también, ¿no? Con una pregunta. Como les digo, a los profesores que no han utilizado el sistema todavía, la parte inferior derecha, abajo, hay un circulito rosado con una letra más. Usted le da clic allí y puede ir escribiendo, ¿no? Les agradecemos pues esta retroalimentación, este feedback con ustedes para poder conocer un poco lo que han escuchado, lo que se dice por allí, ¿no? Lo que han escuchado en el colegio. Entonces esa parte es importante para seguir dialogando. Entonces les doy ahí unos minutos. Vamos a tomar unos minutos para que puedan responder. Ahí les compartí el enlace, lo comparto de nuevo por si acaso alguna o alguno no lo ha podido abrir. Ahí está. Esto pues siempre es difícil, pero pues les pido ahí toda la sinceridad posible como para poder hacer una reflexión al respecto, ¿no? Un par de minutos y entonces respondan.
a darle unos minutos a los profes. Ya voy a empezar a compartir, a leer estos comentarios que pues uno escucha, ¿no? Que se escuchan en el ambiente, digamos así, ¿no? En el ambiente. Vamos a ver. Les voy a compartir acá ya de una vez para que vayamos viendo. Mientras ustedes van escribiendo, y los profes que no han podido escribir en el Padlet, ¿cómo se le llama esto? A este muro. Pueden también compartir imágenes, como aquí un profe puso un colegio, ¿no? Un logo, creo que se confundió, ahí sacó. Pero bueno, los venecos solo han venido a robar, dice. Los niños lo reciben. Los niños siempre hablan de lo positivo. En los adultos, el reconocimiento, la lectura de los mismos daría, algunas son buenas personas, otros no lo son, para otros pocos lo son. Dice, disculpen acá, los niños y jóvenes ahora se integran con facilidad gracias al papel que hemos hecho los maestros. Ya no hay discriminación, todos son aceptados, pues qué alegría escuchar eso. Aunque, profes, no es por nada, pero a veces este tipo de trabajo que ustedes hacen, el trabajo que hacemos todos para poder luchar contra la discriminación, pues sabemos que a veces los chicos actúan de una forma distinta cuando no están bajo los ojos de los profes, ¿no? Entonces, este es un trabajo permanente, ¿no? Como decimos nosotros. Comentarios displicentes, que son acomodados, quieren que les den todo, otros que son buenos trabajadores, que hay que apoyarles por la crisis del socialismo. Estudiosos, compañeristas, dicen algunos, ¿no? Los venecos solo han venido a robar. Una invasión, dice otro profe por ahí, que ha habido una invasión, ¿no? Cuando eres venezolano y pasas un día sin criticar a tu gobierno en Facebook y pones una cara así como desesperado, ¿no? La prostitución, claro, muy, muy triste. Nos dan inseguridad, los estudiantes son un poco agresivos, se sienten discriminados ante los demás compañeros. Claro, eso es lo que yo decía, porque a veces pues sienten como ese miedo, esa vergüenza, los niños les dicen venecos a sus compañeros, algunos padres comentan que es injusto que los venezolanos sean prioridad para las ayudas, pues muy importante eso, ¿no? Que dice el profe. Algunos que han venido a delinquir, otros son buenas personas, ¿no? Son disciplinados, buenos estudiantes, dice una profe. En lo positivo son buena gente, lo negativo en cuanto a los estudiantes, que es más atrasado que el nuestro, ¿no? Que a los adultos no les gusta trabajar, dicen por ahí un profe. Ahora les dan todo a los venezolanos que se vayan, nosotros los colombianos tenemos más derechos, claro, este tema de los derechos es importante, ya lo discutiremos. Los adultos dicen deberían devolverse a sus tierras, los niños se integran fácilmente. Rosa dice, comentarios adversos, abrir la frontera, controlar el acceso para documentar a los que ingresan, dice, son demasiados, no se puede ayudar a todos. Son demasiados, la crisis económica humanitaria, hay violación a los derechos, que los venezolanos vienen a delinquir, que son ladrones, dice una desconfianza, obviamente, ¿no? Hay un grado de desconfianza. Vamos a ver para abajo si es que se me... Dice, a los estudiantes venezolanos le dan más cosas que a los colombianos, aquí hay varios puntos que ponen profe, dice, los estudiantes venezolanos reciben varios mercados, ¿no? Pues... ¿Por qué a los estudiantes colombianos no nos dan tantas cosas? Yo no trabajo con él o ella porque es perezoso, típico venezolano. ¿Qué otro más se me ha estudioso? Lo negativo de la prostitución, dice, aquí alguien puso un meme. Estudiosos, compañeristas, a lo que puso la misma profe. Ahora sí les tocó salir a trabajar a los venezolanos, dice, que la mayoría que exigen derechos que no corresponden, pues no están en su país, son oportunistas, son ladrones, vienen a delinquir, poco vienen a trabajar de forma honrada. Se quejan mucho porque dicen que a los venezolanos les dan más mercados que los de aquí. Los más chiquitines los aceptan, claro, los más chiquititos son más, pues, obviamente,
más ingenuos y juegan, ¿no? Se lo pasan bien, sea con quien sea, en general, ¿no? A no ser que tengan ahí todo el chip medio rayado por los papás, ¿no? Que les digan cosas feas de los venezolanos, pero pues en general. Acá en el colegio utilizan en algunos casos la palabra veneco para referirse a los venezolanos, pero no he escuchado otro tipo de expresiones discriminatorias. Fuera del colegio sí he escuchado que son una plaga, cuando se dan noticias delinquiendo, ¿no? Son unos ladrones. En cuanto a los estudiantes que su estudio es más atrasado que el nuestro, y en cuanto a los adultos que no les gusta trabajar. Pues muchas gracias, profe, por todos sus aportes. Nosotros lo que hemos hecho con la cartilla, pues con esta imagen, ustedes son conscientes del bullying, la profe que dijo que los aceptaban fácil, pues genial. A veces eso pasa, ¿no? Pues que los chicos se sienten bien, a veces no demuestran tampoco con tanta facilidad, por eso les decía que hacer trabajo con ellos nunca está de más, porque a veces uno ve una cosa, pero por detrás puede estar ocurriendo otra. La discriminación a veces opera de manera silenciosa. Todos estos mensajes negativos que ustedes son conscientes que están allí y que a veces pues pareciera no impactar, pero sí impactan. Entonces, pues lo que nosotros recomendamos, pues nada más que insistir, pues todos los ejercicios de concientización son ejercicios de tener mucha perseverancia, de poder nosotros como profes asumir ese compromiso pedagógico de contrarrestar, ¿no? Cualquier tipo de situación que nosotros podamos ver hostil hacia los chicos, ¿no? Y no está de más porque la prevención no hay que esperar que sucedan los casos para evitarlos, ¿no? O sea, sino que estar siempre mandando los mensajes, porque en el fondo el mensaje que manda un profe o que manda un papá es muy poderoso, ¿no? Sabemos que los mensajes que ustedes, pues, generan son mensajes poderosos. Entonces, pues, ¿qué hacemos acá? Decir pues que en el fondo la situación es muy difícil, ¿no? Trabajar sobre la idea de que lo que discutíamos en la sesión pasada, no generalizar, ¿no? No generalizar de que hay situaciones complejas que pasan por un montón de cosas, ¿no? O sea, que efectivamente como, pues, por nombrar dos cosas, el caso de los criminales se da porque pues en todos los procesos migratorios siempre hay un grupo de gente que roba o que asalta o que se ve envuelta en procesos criminales. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que los criminales existen en todos lados, sí, y con los procesos migratorios viaja todo tipo de personas, ¿no? Ahí la ley tiene que hacer su rol, no cumplir su rol, y pues sabemos que en Colombia desafortunadamente la situación es difícil porque dentro del país también hay muchos criminales, ¿no? Pues la cárcel mayoritariamente no es que esté llena de extranjeros, ¿no? Mayoritariamente está llena de colombianos, ¿no? Entonces tenemos que entender que, pues, así como hay criminales venezolanos en Colombia, así también hay criminales colombianos en otros países, ¿no? Todo hay que ponerlo en contraste. Y así también, si hay mujeres que están en la prostitución, en el trabajo sexual, muchas de ellas no es porque quieran, ¿no? Es porque es una situación de extrema necesidad. Y sabemos que el trabajo sexual existe porque hay clientes también, ¿no? Que contratan, digamos, el servicio sexual de una persona, inclusive muchas de ellas son menores de edad. Entonces sabemos que es un flagelo que no solamente se produce porque la mujer ofrezca ese servicio, sino que también porque hay una persona que requiere ese servicio. Igual lo mismo pasa con el tema del trabajo. Sabemos que hay venezolanos que cobran poco y que dicen, le quitan los trabajos a los colombianos, sí, pero también hay que ponerlo en contraste, o sea, decir, hombre, ¿de quién es también la culpa? Porque el trabajador necesita trabajar para poder alimentar a su familia y comer él, pero el empleador cuando puede pagar menos, paga menos, ¿no? Y hasta cierto punto cuando puede explotar a los trabajadores también los explota, independientemente si son colombianos o venezolanos, si un empleador a veces puede contratar a dos por el precio de uno, a veces lo hacen, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión no solo moral, sino que también legal. Entonces, pues hay que poner todo esto en contraste en las discusiones que tengamos con los estudiantes. Y como digo yo, profes, en el fondo nosotros, claro, muy bien, profe, como dice, tolerancia cero, porque a veces, pero no solamente ponernos en esa actitud que puede ser como de control, ¿no? Sino que también de diálogo, de que las maneras de decir las cosas son las delicadas, porque todos tenemos pues una piedra en el zapato, ¿no? Y Colombia no es que no las tenga, ¿sí? Entonces, efectivamente, Venezuela lo está pasando horrible, porque es una situación que se vino de golpe, ¿sí? Pero Colombia también lo ha pasado muy mal, ¿no? Entonces, ese es el debate que tenemos que tener con los estudiantes,
de poner en comparación los contextos y pues para avanzar un poco, decir que nosotros nos tenemos que poner en ese lugar, ¿no? Poner ejemplos, de decir, pues, ¿cómo te sientes tú cuando hablan mal de tu familia, ¿no? Cuando hablan mal de alguien, porque en este caso, volviendo atrás, reiterando un poco esta idea, nosotros no nos podemos cansar de decir que todo lo que rodea al colegio está por fuera del colegio. El colegio es el espacio de protección y dentro del colegio los niños son iguales, ¿no? Estamos trabajando ¿para qué? Para que aprendan, para que adquieran valores, para que aprendan a convivir y a ser mejores personas, porque como siempre decimos, un estudiante venezolano bien tratado, ¿sí? En el fondo le va a agradecer a Colombia ese buen trato y si se queda en el país, pues va a ser el futuro colombiano también, ¿no? Va a tener esa doble nacionalidad posiblemente, así como muchos niños que se fueron a Venezuela y quieren mucho a Venezuela, ¿no? Entonces, no está mal que quieran a los dos países, ¿sí? Un estudiante venezolano va a querer tanto a Colombia como a Venezuela. Así muchos niños colombianos que están allá o que vinieron quieren mucho a Venezuela a pesar de la situación que está, o así como muchos familiares de ustedes están fuera del país y a pesar del dolor que les produce estar fuera de Colombia, siguen queriendo a Colombia, ¿no? Entonces, y con la esperanza de que eso cambie, y mucha gente quiere que Colombia también cambie, ¿no? O sea, que así como queremos que Venezuela mejore, queremos que Colombia mejore, estamos más o menos en una situación parecida. Y dentro del colegio, estamos hablando de que estamos, pues, en una situación de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y dialogar sobre estas cosas que son importantes, ¿no? ¿Qué pasaría si te sucediera esto? ¿Qué ha pasado en Colombia mismo, ¿no? Cuando alguien está amenazado, cuando no hay comida, ¿no? Entonces, cuando necesitan los medicamentos, estos diálogos hay que ponerlos en manera general, ¿no? Sin afectar susceptibilidades de nadie, ¿no? Pero hay que ponerlos en manera general porque a todos en algún momento, pues, le puede llegar a pasar. Entonces nosotros hemos querido posicionar estos discursos, estos debates, ¿no? Estos debates que son necesarios, pues, de que los chicos los asimilen, los tengan presentes, porque a veces el dolor no se siente cuando a uno no le ha tocado tan directo, ¿no? Pero pues no está de más seguir reafirmando estos temas, a pesar de que se vea que hay una buena convivencia, porque por ahí esos duelos migratorios con los cuales acarrean muchos chicos que han dejado sus familiares, que han dejado sus casas, sus mascotas, sus juguetes, qué sé yo, están allí presentes y a veces no se notan tanto, pero hay que dar el juego, digamos, para poder abrir, para poder discutir estos temas y hacer ver que pues a Venezuela le está tocando este momento trágico, ¿no? Pero pues hay también otros momentos y como siempre digo, profes, acá es que no solamente los chicos se conviertan en este agente de convivencia que es la figura del panarcero. Si ustedes pueden hacer un ejercicio, ¿no? Pues es una invitación nada más de que hagan que sus estudiantes sean un panarcero, de que ustedes sean unos panarceros, ¿no? O sea, en ese sentido, como hemos dicho, abrir a los demás, abrir a los sentimientos, ¿no? A las emociones, a través del conocimiento de las vidas de los demás, a través del diálogo, a través de escuchar, ¿no? Esos relatos, ¿no? Y pues, como decía el profe, tolerancia cero en Facebook, tolerancia cero en Instagram, porque así como pues bromean con los venezolanos acá, así también bromean con los colombianos en otro lado, y eso es doloroso. Sí, eso es doloroso cuando sucede, ¿no? Que hagan marchas anticolombianas, por ejemplo, ¿no? En algún país, o que haya racismo hacia las personas afrodescendientes, que también sufren ese tipo de discriminación. Investigar, porque pues efectivamente los venezolanos están en Colombia y necesitan trabajar ya en la situación que tenemos y no hay trabajo para todos, eso es real, y muchos se siguen moviendo y siguen buscando en otros lados, pero pues hay ciertos sectores que los venezolanos no entran, ¿no? O sea, ¿cuántos profesores cuántos venezolanos les han quitado trabajo a ustedes? Pues capaz que haya pasado, ¿no? Pero en el sector de la docencia, ¿cuántos profesores están ahí? Pues la gran mayoría son colombianos o ustedes, la gran mayoría son colombianos, y muchos han perdido el trabajo porque han llegado profesores venezolanos, pues puede ser que uno que otro profesor haya entrado en las universidades, en los colegios. ¿Cuántos policías venezolanos hay? O sea, de la Policía Nacional de Colombia, ¿cuántos venezolanos hoy en día son policías en Colombia? Pues creo que ninguno. ¿Cuántos pues ingenieros están arreglando caminos, uno que otro? Pero sí ha tocado fuerte el ingreso de personal médico y sanitario para atender el COVID. Entonces, pues hay gente que está ahí expuesta a la enfermedad. Entonces, pues en este momento, ahí sí son necesarios algunos, ¿no? Entonces, hay que ponerse a comparar, ¿no? Y ese trabajo
creo que nosotros debemos, pues, simplemente mantenerlo, sostenerlo en el tiempo, profe, nada más. Ese es el llamado, ¿no? A sostenerlo en el tiempo, a no perder de vista este tipo de consejos que están en la cartilla, ¿no? Pues yo solamente me estoy refiriendo a la cartilla, profe, como un material que ustedes lo van a tener en digital, que lo pueden revisar, porque fíjense ustedes que a veces, a pesar de que esto se dé, pues como digo, de manera natural, espontánea, por la cercanía entre los dos países, qué sé yo, pues estas cositas a veces las perdemos de vista o las dejamos pasar. Entonces la cartilla nada más que un refuerzo para que ustedes inventen una actividad o para que ustedes revivan cosas que hemos visto en estas dos sesiones de taller, ¿no? Bien, profe, les quiero pedir un favor cortito, es para este ejercicio que ya estamos, pues más o menos ya casi que nos queda la última parte del taller, uno, como máximo 20 minutos más de taller nos queda, así que yo les agradezco pues que ustedes, su alta participación, pues están ahí participando más de 50 profes, entonces estamos a full. Les agradezco que ustedes pues aquí nos ayuden con unas ideas, ¿no? Les acabo de compartir un murito también, si nos ayudan con la misma fórmula de los anteriores. Allí está algunos niños, dentro de ellos está María Elena, Samuel, hay otro compañero que está esperando qué podemos hacer para combatir estos estereotipos. No es que se les ocurra a ustedes, no sé, si es que llegaran a existir, ¿no? Pues más allá de que todavía tengamos la suerte de que en los colegios se esté trabajando bien, pues sabemos que todavía hay algunos por ahí, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Démonos unos minutos para imaginar, para pensar y pues soltar ideas ahí en el muro. Les dejo ahí un par de minutos. Profes que han llegado recién, pues los invito a participar. Hay un enlace en el chat. Ahí usted abre, hay un circulito rosado abajo y, y puede ir opinando, ¿no? En el circulito rosado que tiene un más, le da clic ahí y puede opinar. Pues esas opiniones nos sirven a todos, como somos muchos, vamos a ir leyendo ahí, podemos ir, se nos pueden ocurrir cosas. Estamos llegando a la última sección del taller, así que pues les agradezco ahí ya el aporte. Vamos a mirar cosas interesantes que ustedes nos están compartiendo. Vamos a dar unos minutos antes que... Vamos a dar un par de minutos antes que yo empiece a socializar. Bien, voy a empezar a leer algunas ideas. Como dicen los españoles, dicen hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque pues hay un montón de iniciativas, de ideas que ustedes están compartiéndonos y yo les voy a ir leyendo. Pues vamos a dar un minutito más para que terminen las ideas algunos profes y ya, hasta las 1:30 y empiezo a compartir.
Bien, voy a ir compartiendo con ustedes algunas de las ideas geniales. Buen ejemplo, dando un buen ejemplo, dice una profe, siendo tolerantes. Talleres lúdicos que hablen sobre la tolerancia. Juegos, dice la profesora. Comprensión, buen trato, se pueden integrándonos nosotros, dice un profe. Nosotros como docentes tenemos otra como docentes, perdón que lo tengo, déjenme que se me movió. Dando primero con el ejemplo en el aula, no permitiendo los apodos ni palabras ofensivas, exaltando lo positivo, ¿no? Pues sí, lo positivo del aporte, ¿no? De su... Aquí está integrándonos como docentes y los estudiantes a través del deporte, pues excelente idea, ¿no? Aprovechando los espacios lúdicos, dinámicas de diálogo, de integración, narración de historias, videos. Aquí ponen un profe, unos niños abrazados. Habilidades blandas como la empatía, la tolerancia. Corrigiendo nuestro vocabulario despectivo, no se puede generalizar. Sí, profe, pues aunque duela un poco lo que les voy a decir, fíjense ustedes que hay un estudio que hace en Estados Unidos sobre el racismo y pues desafortunadamente el estudio describe que a veces los comentarios racistas salen pues de los profes, ¿no? Y eso a veces que yo soy consciente que uno tiene que también trabajar en estas ideas porque tenemos también muy fuerte establecido desde la enseñanza inclusive nuestra, pues los nacionalismos, esa idea de la raza, hay cosas que hay que ir pues, siempre revisando, ¿no? Pensando cómo nosotros nos expresamos, ¿no? El buen trato, brindar confianza, apoyar la cultura, resaltar los aspectos positivos, no todo lo malo, siempre hay algo bueno, claro que sí, ¿no? Apoyo, orientación, empatía, recordemos el video, ¿no? Ponerse un poquito en el lugar de los otros, eso que hablábamos de los sentimientos, ¿no? La comprensión, el diálogo, respeto y comprensión, ponerse en el lugar del otro. Melba dice empatía, pues si fíjense ustedes como lo del respeto es clave, pues Rosa Aide dice complicado porque hay mucha diversidad de problemas con la migración y también bondades. Difundir una política más clara porque son personas abandonadas, ¿no? La bondad del colombiano es grande, pero se escuchan testimonios aterradores de algunas personas que engañan y hacen mal. Claro, profe, frente a eso, pues lo que nosotros tenemos que insistir es que los niños no tienen culpa de esas cosas que pasan por fuera, ¿no? O sea, digamos que hay como dos niveles, ¿no? El nivel de protección del colegio, donde nosotros tenemos que insistir que los chicos y chicas son, en este caso, deben gozar y tienen el derecho, ¿sí? de recibir la educación por igual, independientemente de donde están. Porque si un niño colombiano sale del país, tiene el derecho de recibir su educación independientemente del país donde esté. ¿Sí? O sea, entonces los venezolanos, sea de donde vengan y quienes sean sus papás, ellos tienen el derecho humano de la educación y el derecho humano de la alimentación. O sea, ellos tienen que ser cuidados, ¿no? Nosotros tenemos que partir por ese principio, que todos los niños tienen ese derecho, independientemente si los papás trabajan o no trabajan, porque ahí no va a faltar el que diga, ah, es que mi papá trabaja más que el otro y el papá de los venezolanos son vagos, qué sé yo. Y usted como profe dice, es que no es que el papá o la mamá haga o deje de hacer. Todos los niños dentro del colegio están en un espacio de protección de los derechos de los niños y las niñas. Y ustedes son los garantes de los derechos de las niñas y los niños. Y los niños y las niñas tienen que respetar eso porque detrás de todo esto, como hablábamos, la discriminación es fallarle a la dignidad de la persona, ¿no? Es pasar por encima de la dignidad. Y eso no se puede admitir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser, en ese sentido, los ministros de fe de la Convención de los Derechos Humanos, de la Convención de los Derechos del Niño, porque ellos
más allá de que los papás hagan lo que sea, porque pues no todos los papás de los estudiantes venezolanos, de los estudiantes colombianos van a ser blancas palomas, ¿no? O sea, digamos que no todos los papás y las mamás de los estudiantes que ustedes tienen en los colegios colombianos me refiero, van a ser ciudadanos ideales, porque pues también habrá uno que otro que se porta mal, alguno que otro que tenga conflictos, qué sé yo, pero eso da igual. En el colegio es otra cosa. El colegio es como traspasar una especie de pared invisible y entrando allí los niños entran a gozar de sus derechos. Entonces, por eso nosotros tenemos que insistirle a los niños sobre eso, ¿no? Pues les agradezco, profe, por todas esas ideas que han ido compartiendo, por los dibujos, ¿no? Por los memes, por el respeto. Vamos a ver un poco ahora sobre esto mismo, algunas partes de la cartilla. Primero, investigar algunas cosas, nosotros decimos parando los rumores, pues decir, hay muchos sectores que, como decía, los venezolanos no están en el país, ¿no? Pues hay trabajos que sí, pero hay otros que no. Hay trabajos donde los venezolanos también pueden apoyar, trayendo ideas, qué sé yo, trayendo manos como en la salud, que se necesitan manos en algunas zonas, así como consumen salud, ahora hay algunos médicos muy buenos, ¿no? El mismo pediatra de mi hijo es venezolano, es un tipo genial, ¿sí? Que sabe de enfermedades respiratorias porque mi hijo tiene asma y es un venezolano, ¿no? Llegó hace unos par de años acá, y hay otros que son muy buenos, hay enfermeras, qué sé yo, pero policías no, hay venezolanos, profesores hay muy poquitos, digamos que hay que investigar, ¿no? Sobre ese porcentaje de gente que trabaja, gente que delinque, que tampoco es mucha, también hay que decirlo, ¿no? O sea, entonces hay que pensar en esto, profe, en esto que es un ejercicio que nosotros planteamos, que es muy bonito porque decimos, póngase en el lugar del otro ahora del país. Hablemos un poquito de Colombia, ¿no? Seamos, Colombia tiene muchas cosas buenas. Cuando decimos, hombre, Colombia, ¿qué es Colombia? Shakira, ¿no? James, qué sé yo, Carlos Vives, ¿no? Música, arte, fútbol, comida, paisajes, hay cosas, bueno, la compañera pone policías venezolanos, ¿se imaginan? Brenda, fíjese que hay policías colombianos que han matado a colombianos también, ¿no? O sea, digamos que no nos extralimitemos hacia cosas que son pasionales también, ¿no? No podemos jugar con ese tipo de comentarios que son pasionales, ¿no? Porque también tenemos que nosotros pensar fríamente y decir, pues hombre, hay policía, la guardia venezolana es una policía abusiva, ¿no? Eso es verdad, pero para ser policía en Colombia tienen que pasar todo un proceso de formación y también ha habido comunidad del anillo y también ha habido mucha corrupción y también ha habido abuso de la fuerza, han habido gente que le han disparado en la cabeza, hay policías corruptos que son colombianos también, entonces imagínese usted también que dentro del escenario nacional no todos son blancas palomas, ¿sí? Entonces también tenemos que poner en contraste esos dos contextos, ¿no? En Chile, la policía chilena, que tan bien se hablaba en América Latina de la policía chilena, le sacó el ojo a como 300 personas en las protestas, se ha desbaratado una gran red de corrupción. Entonces, mire, lo que pasa es que hay que poner las cosas en la balanza, ¿no? O sea, digamos que hay gente mala en todos lados, ¿sí? Y hay gente necesitada en todos lados, ¿no? O sea, uno dice, pues desde afuera, piensa usted, ¿cómo se ve a Colombia desde fuera? Desafortunadamente, Colombia hasta el día de hoy es el productor número 1 del mundo de cocaína, ¿sí? Entonces uno dice, qué triste para nuestro país, digamos, ¿no? Que la gente hable mal de los colombianos, ¿no? Pero fíjese usted que casi, pues yo diría que el 100% de los colombianos, pues son gente honesta, ¿o no? Pues el 90% al menos, ¿no? Gente honesta como la gran mayoría de los que están escuchando hoy. ¿No? Personas trabajadoras, profesores, personas que trabajan en un negocio, personas que en el día a día se juntan la plata para alimentar a sus familiares, ¿no? No son, las venezolanas son prostitutas, ¿cierto? Pero ¿y qué se dice de afuera de las mujeres colombianas, no? Entonces nosotros decimos, hombre, aquí ¿cuántas mujeres habrán? Más del 50% son profesoras, son personas que ejercen distintos tipos de trabajos, ¿no? Entonces, a veces esos estereotipos nosotros los tenemos que poner, insisto, en decir, pues la gran mayoría de las personas se dedican ¿a qué? A cultivar el café, a cultivar, a trabajar en distintos empleos, a buscarse la vida, a inventar negocios, ¿no?
hablar de la creatividad que tiene este país con su música, con su gastronomía, con su cultura, y sabe que de Venezuela también viene gente muy culta, gente muy inteligente, así como vienen los ladrones, que son pocos, ¿no? Comparativamente con esa gran masa de gente humilde, que algunos sean más revoltosos que otros, pues los costeños colombianos también son mal vistos en Bogotá, ¿sí? Entonces hay gente que dentro del mismo país, los paisas con los bogotanos no se llevan bien, obviamente siempre hay tensiones, ¿no? No podemos irnos a los extremos, ¿no? Sino que tenemos que decir que dentro de todo este universo de personas hay gente buena en su mayoría, ¿sí? En su mayoría. Y los venezolanos, la gran mayoría, si han tenido que salir, efectivamente, pues si tenían la bonanza en algún momento en Venezuela y hoy en día han caído en desgracia, Colombia también ha tenido grandes momentos de bonanza y ha ido como en una especie de montaña rusa, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, pues hay que pensar y hacer este ejercicio pues con nuestros estudiantes para no caer en esos momentos de pasión que nos llevan a agredir, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos mucho con eso para poder trabajar sobre esta idea. Miren, profes, la cartilla tiene toda una idea sobre, perdón, me voy a pasar en esta parte porque quiero hablar sobre esto para ir cerrando ya por el tiempo. Tenemos en la cartilla todo un trabajo que hacemos sobre el tema de los derechos, profes. ¿Por qué? Porque tenemos un esquema importante de las personas venezolanas que están en este momento acá en Colombia y que se ven afectadas por una cuestión diferencial. Ahora voy a tocar un tema importante que ustedes pusieron sobre la mesa, que es que algunos dicen que por qué los venezolanos reciben mercados, que por qué los venezolanos reciben alimentación y por qué no los colombianos, ¿no? Entonces, pues, antes de entrar en ese debate, el último ejercicio que les quiero pedir es un pequeño, es pedirles que escriban 3 palabras, nada más, 3 palabras, es muy rápido, es escribir 3 palabras sobre algo que, pues, sabemos que afecta tanto a todas las personas por igual, pero en este caso, pensemos un poco qué le afecta más a los venezolanos, ¿no? Pues ustedes están ahí, ustedes lo ven. Yo les compartí un enlace por el chat y tiene que ver con el tema de los riesgos. Pues los venezolanos correrán algunos riesgos, ¿sí? ¿Cuáles serían, no? Entonces, escribir allí en esas 3 casillitas, 3 palabritas que ustedes consideren, o pues 2, 3 palabras, o pueden ser, por ejemplo, compuestas, ¿no? Una un pequeño juego de palabras, ¿no? Pero son solamente 3 que me gustaría que ustedes pudieran poner allí. Y con este ejercicio terminamos, digamos. Este es el último ejercicio que les pido, el favor, que pudieran apoyar. Y con este ya vamos cerrando. Son poner 3 palabritas, o como les digo, así como puso una profe, destrucción de familia, es muy importante. Como decir 2, 3 palabras que puedan ir juntas, ¿no? En una pequeña frase. Entonces les doy ahí unos minutitos por unos riesgos que enfrentan los migrantes, porque sobre esto es bueno analizar también algunas cosas. Son cosas que, pues claro, lo que pone hay gente, pues, de todo, ¿no? En todos lados. Sabemos que aquí en Colombia hay gente que ha apoyado a los colombianos y otros que también han dañado a los propios colombianos, ¿no? Sabemos que dentro del país hay gente que no aporta mucho al país, ¿no? Y en el fondo, pues, en algún momento a Venezuela se fueron también varios cientos de miles de colombianos buscando oportunidades, buscando un mejor pasar. Yo les voy a ir compartiendo ya el resultado, lo estoy observando acá. Fíjense ustedes, ¿no? Vamos a ir mirando algunas cosas, pues yo voy a ir leyendo así mientras van apareciendo las palabras que ustedes mismos nos van compartiendo. Fíjense ustedes cómo aparecen. Discriminación, pues fíjense que la discriminación está al medio, ¿no? Pues Colombia sufre discriminación, eso es verdad. Los afrodescendientes son discriminados, los pobres son discriminados, ¿no? Los desplazados son discriminados, a pesar de que son personas víctimas, ¿no? Del conflicto armado, son discriminados. Pero pues los venezolanos tienen muchas cosas, fíjense ustedes, como maltrato. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué?
¿Por qué han tenido que marcharse de su entorno? Dice una profe. Mal remunerado, y esa mala remuneración es porque se conforman también con lo que les den prácticamente, ¿no? Y entonces ahí, como les decía, un poco hay que ponerlo en la balanza y decir, ¿de quién es un poquito la culpa de eso? Hay también explotación laboral, fíjense. Pues en Colombia la explotación laboral le pega a todos más o menos, ¿no? A mucha gente, pero los venezolanos más todavía. Entonces, separación familiar, eso es duro. Los abuelos, imagínense, tienen que dejar a los abuelos lejos, sobre todo ahora con el COVID. Muchos abuelos están solos, personas mayores que son mucho más vulnerables a la enfermedad. Los niños a veces andan por ahí sin cuidado porque los papás andan en la calle. Entonces, pues a veces uno tiene la red familiar aquí que permite el cuidado de los niños, ¿no? Burlas, ya a uno como, pues a usted como colombiano le dirán gordo, le dirán pelado, calvo, qué sé yo, pero no le dicen tu mamá es puta, ¿no? Tu papá es ladrón, ¿no? Reiterativamente, sin que sus papás o su mamá tengan nada que ver con eso, ¿no? Que veneco vago, qué sé yo, que puede que no, en el colegio usted no lo haya escuchado, pero por ahí de repente sí puede cruzarse el maltrato, ¿no? Porque nosotros los relatos que tenemos de los estudiantes, sin haber estado los profesores en los grupos focales, nos contaron que habían recibido en muchas ocasiones este tipo de comentarios, ¿no? Falta de seguridad social, muchos de ellos por estar en la irregularidad, pues muchos colombianos también, ¿no? Pero hay gente que no tiene ningún apoyo de ninguna parte, ¿no? A veces, pues, las personas mayores aquí en Colombia, al menos la familia le da un dinerito, o la mujer o el hombre, si falla uno, falla el otro, pues tienen más posibilidades de tener la nacionalidad. Explotación laboral, destrucción de familia, fíjense ustedes, eso es muy común. Sí, mucha gente que sufre por la separación familiar, el peligro, la violación de sus derechos, pues la intolerancia es mayor hacia ellos, ¿no? Porque en el fondo, pues, imagínese, o sea, ¿usted qué va a querer estar fuera del país si lo van a tratar mal? ¿Sí? Y sabiendo que algunos los tratan mal, pues igual vienen, ¿no? Porque usted dice, hombre, que me quedo en Venezuela y salgo, pues me quedo en Venezuela mascando cáscaras de papa o buscando la basura a veces, o pues bajando 30 kilos, o voy por último allá consigo, aunque sea unos cuantos miles de pesos al día, ¿no? Y con eso, ¿cómo? Si hago un sancocho ahí, le echo un pedacito de carne, unas 4 papas y hago una sopita, qué sé yo, pero al menos le alcanza para alimentarse, ¿no? Él y sus hijos. Aquí al menos los niños están en el colegio y consiguen comida. Entonces, pues fíjense usted, sin metas, dice, pues perder un poco el rumbo, ¿no? Cuando sale del país, pierde el rumbo. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que en el fondo, cuando decimos por qué algunas personas reciben mercado y otras no, porque pues las personas migrantes a veces se encuentran sin ningún tipo de red, ¿sí? De apoyo. Las personas migrantes son doblemente excluidas, ¿sí? Por ser pobres, por ser migrantes, por ser sospechosos de cualquier cosa, ¿no? Por ser mal vistos, ¿no? Porque supongamos que la mujer está trabajando en algo que es considerado denigrante. Entonces, además de que la persona está en esa circunstancia de estar denigrada, pues la denigra a la sociedad. ¿Sí? Además de esa persona haber tenido que caer a ese lugar, porque a veces las personas tenían formación en su país y llegan acá y andan vendiendo tinto por las calles, caminando, recorriendo, vendiendo caramelos, qué sé yo, caer en el trabajo sexual y tener que ofrecer el cuerpo por una cantidad insignificante de dinero a cualquier persona. Imagínense, además de haber tenido que dejar el país, venir a hacer eso. O sea, en el fondo lo que les quiero hacer ver es que por ahí si a alguien le pagaban 50 y ahora le pagan 20 o no le pagan simplemente porque eso pasa, entonces son situaciones muy delicadas y los niños pues a veces no tienen en las casas nada, no tienen nada porque sus papás pues a veces no encuentran trabajo o mandan gran parte de la plata para que mantengan a los otros hijos y a veces los niños están muy desamparados y eso a veces no se ve, ¿no? Entonces, claro, el nivel de vulnerabilidad, sumando todo esto, imagínense si tuviéramos que sumarlo, a veces le pega todo esto a una sola persona, ¿sí? Entonces la cuestión es grave, cuando le pega todo esto a una sola persona o a una familia. Entonces, en muchos casos hay familias de venezolanos que están bien, así como colombianos que están bien, pero en muchos casos hay familias venezolanas que están, pues como dicen aquí en Colombia, en la verdadera inmunda, ¿no? Entonces ahí hay que pensar en esa perspectiva, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, profes, por eso. Y para ir terminando,
En la cartilla trabajamos los derechos, les voy a hacer un recorrido muy rápido, una serie de derechos básicos, por eso yo les insistía en que nosotros les vamos a compartir documentos donde están los derechos, pues un niño en el colegio tiene los derechos, ¿sí? Es como que entra a un territorio, a un limbo, llamémosle así, el colegio no es Colombia, ni Venezuela, ni nada, es un limbo maravilloso donde él debe ser protegido. Y ustedes son sus cuidadores, ¿no? Ustedes como profes son los cuidadores. Más allá de que sea venezolano o colombiano, da igual. Si sus papás hagan lo que hagan, el niño dentro del colegio es un niño, entonces tiene todos sus derechos. Tiene que estar seguro, tranquilo, estar sano, debe sentirse que su identidad es valiosa, que su origen cultural es valioso, puede facilitarle a nosotros que pueda pues, saber de sus familiares, hacer incluso el esfuerzo de facilitar estos derechos, ¿no? Por eso deben recibir comida, porque a veces no la tienen. Sabemos que hay niños que se mueven y que siguen viajando y desafortunadamente pasa que tienen que abandonar los colegios y eso es triste también, ¿no? Entonces ahí nosotros les damos algunos elementos que son sobre todo para estos niños que se mueven, ¿no? Que se mueven y algunas herramientas importantes para tener en consideración. Yo no los voy a revisar ahora, pero hay algunos juegos o algunas recomendaciones para estos niños. Y pues hacemos toda una reflexión, profe, ya estamos por terminar, sobre la trata de personas, ¿no? La trata de personas que es uno de los flagelos más importantes en este momento, no solo para los venezolanos, sino que para los colombianos, ¿sí? Que es obligar a los niños a hacer algo en contra de su voluntad, a trabajar en contra de su voluntad, a trabajar en el comercio sexual, a traficar armas, drogas, pues las Naciones Unidas habla directamente a ser esclavizados, ¿sí? Los niños a convertirse en esclavos, no neoesclavitud, ¿ah? Esclavos, ¿sí? Niños esclavos, es decir, obligados a trabajar sin pagarle absolutamente nada. Entonces eso pasa a hacer matrimonio forzado, ¿no? A pedir en las calles, sabemos que algunos están siendo manipulados para eso, pues en algunos casos se ha descubierto, ¿no? No es que sea la gran mayoría, porque se genera pánico también, eso también es importante considerarlo, que hay papás que sí están con sus niños, pues porque no saben dónde dejarlos, ¿no? No hay, y ahí es cuando nosotros también podemos ayudar a buscar los caminos. Aquí hay algunas recomendaciones para evitar la trata, ¿sí? Algunas recomendaciones importantes, claves, porque nosotros hicimos todo un debate con gente que sabe de trata, entonces nosotros pues les recomendamos, profes, que revisen ese documento. Esto no es solo para los venezolanos, ¿eh? Los niños venezolanos, los niños colombianos aquí en Bogotá, pues se llevan a las niñas de los barrios más pobres a Melgar y allí las tienen, las explotan sexualmente todo el fin de semana, después las devuelven a la casa con un iPhone, ¿sí? Entonces sabemos que hay redes de trata que engañan a los niños. Y pues lo vamos a dejar hasta aquí, profes. Solamente antes de terminar el curso, yo les agradezco mucho pues todos los aportes, que son muchísimos los que ustedes hicieron a través de las distintas actividades interactivas que hemos tenido. Disculpe, profe, no sé si tiene el micrófono encendido. Bueno, les quería pedir, antes hay un solo cuestionario en este ejercicio que les compartí por el chat, donde ustedes registran el nombre, sus datos, es para el certificado, ¿no? Con esto ya queda constancia de que ustedes participaron de los dos módulos, módulo anterior y y hay una pequeña encuesta corta que les tomará unos 5 minutos, pero antes de pasar al final, pues yo les quería pedir el favor si ustedes me ayudan con los que quieran, los que tengan también cámara, como para poder tomar una foto de registro que tenemos que dejar para el informe pues para el programa de SI Frontera que nos apoya, para tomar un pantallazo con todos los que puedan pues encender su cámara y yo les hago un pantallazo y saco la fotito con los que me ayuden con esa cámara y sacamos una foto. Ahí veo que los profes ya están encendiendo. Espero que les haya hecho pensar al menos, pues estos talleres no son cortos, ¿no? Hemos estado apenas 2 horas, pero con muchas ideas, ¿no? Con muchas ideas y después ustedes cuando vean la cartilla se van a acordar. No está de más decirles que la cartilla, mientras algunos profes nos ayudan con las cámaras, la cartilla al final, profes, trae una serie de recomendaciones. Trae 50 recomendaciones. La mía está toda rayada, porque mi cartilla yo la uso mucho,
trae muchas recomendaciones para los padres, para los profes, para los estudiantes. Son una serie de tips. Entonces aquí ustedes las van a ver y van a ver, es como una cajita de herramientas. Entonces ahí ustedes pueden sacar ideas. Entonces pues ya les agradezco para sacar una foto, pues todos los que puedan encender la cámara y la saco la voy a sacar ahora mismo. A ver, voy a sacar la foto. Gracias, profes, por apoyar con este taller, por haber estado presentes, por la puntualidad, porque realmente fueron muy puntuales, por haberse conectado prácticamente todos. Tenemos en este momento más de 80 profes y profesoras, así que pues espero que les haya servido. Bien, voy a tomar la foto, profes. Voy a tomar la foto ahora. A ver, voy a cerrar el chat. Allá voy. Veo que ahí ya estamos muchos conectados ahí. Entonces voy ahora. A ver, voy a la 1, a las 2 y a las 3. Voy a tomar, ya voy a sacar esa. Denme un segundito. Voy a copiar aquí la imagen y voy a tomar una más para dejarla como recuerdo. Allá voy con la otra, profes. Eso. Sí, sonrían para que no salga tan seria. Ya, allá voy, espérenme. A la 1. A ver, voy a cerrar el chat. Y ahora sí. 1, 2 y listo. Muchas gracias, profes. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos aporta para la institución. Bueno, qué pena con usted. Buenas tardes, no los había podido saludar. No los había podido saludar, pues entré un poquito tarde, tuve problemas con mi equipo. Soy Shirley Sache, la rectora de la institución. En nombre de todo el cuerpo docente y el cuerpo directivo docente, eternamente agradecidos. Esos temas pues nos llaman mucho, por lo menos a mí en mi parte personal me parecen muy interesantes y es un tema que está vigente, que en la actualidad nos va a servir de mucho y esa cartilla va a ser maravillosa aplicarla. Espero aplicarla dentro de la presencialidad. Esperemos que esta pandemia nos deje volver a la presencialidad y llenar esas aulas de nuevo. Estoy aquí, me tocó desde el celular porque me tocó venir aquí al colegio que están haciendo unas adecuaciones y por eso pues estoy con el equipo ahí un poco ahí distorsionada en esto, pero muchísimas gracias de verdad a GIS, a la organización y a esa iniciativa tan buena. Además, los felicito de nuevo por la estrategia usada, no nos deja aburrirnos, no nos permite de verdad distraernos ni salirnos del foco de lo que es la capacitación. Muchísimas gracias, yo sé que todos la disfrutaron. Con mucho gusto, rectora Shirley. Pues ha sido un gusto también compartir con todas y con todos, pues seguir también en contacto a través del WhatsApp, ¿no? que tenemos. No sé si algunos de ustedes ya tienen el vínculo, pero si no lo voy a compartir de nuevo, porque a través de ese contacto, digamos, vamos a seguir nosotros enviándoles a ustedes información útil, ¿no? Pues materiales pedagógicos que tenemos de referencia para la misma construcción de la cartilla, pues otros eventos que puedan ser de interés para ustedes como profes, y pues cualquier duda, cualquier consulta, estaremos ahí a su disposición para lo que necesiten. Así que pues me alegro también de haber estado con ustedes, me alegra mucho de poder estar en contacto con ustedes, los profes. Yo tengo mucho cariño a Norte de Santander y desafortunadamente pues tuvimos esta situación actual de pandemia, pero la hemos podido salvar, como dijo la rectora, con esta actividad y pues compartir ideas y conocer un poco sus opiniones. Así que ahí les mando el chat por si acaso. Usted entra, si alguien tiene el WhatsApp web, puede entrar por allí y unirse a la red de Panarcero, donde vamos a estar compartiendo bibliografía. Y pedirles, por favor, el último cuestionario que tenemos, que es el último cuestionario del curso. Y pues esperar que les llegue la cartilla en papel. Ya se aprobó el presupuesto para su impresión. También les van a enviar un certificado por la participación en el curso taller, porque ha sido realmente un curso taller, porque lo han construido ustedes de esta manera tan dinámica. Así que eso, pues, ha sido un gusto nuevamente pues, compartir con ustedes.
Hasta luego. Muy buena noche para todos. Hasta luego, Mil profesora. Hasta luego, feliz noche. Igualmente. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Con mucho gusto. Muchas gracias, muy amable por toda la información aportada. Muchísimas gracias, me retiro. Espero tenerlos de nuevo en nuestra institución con otros proyectos. Mil gracias. Gracias, rectora. Feliz noche. Con gusto. Buenas noches, muchas gracias. Que Bueno, hasta descansen. luego. Tenga buena noche. Hasta luego, profesor Jorge. Feliz luego. noche, Miguel Hasta Ángel. luego, Muchas gracias. feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches a todos y Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Dios los bendiga. Buenas noches. Feliz noche Disculpen, para yo tuve todos. unos problemas técnicos. Perdón, Yo profesora traté Isabel, de ¿qué? contestar. Nos Qué desordenamos. vergüenza. Que yo tuve hoy unos problemas técnicos y pues yo traté fue de contestar ahí por el chat y después sí ya se me cayó la conferencia. Qué vergüenza. Bueno, pero no se preocupe. Hemos puesto un chat, en el chat, un enlace, por favor, si es tan amable, porque hay un pequeño cuestionario y eso sirve también de registro para que usted después pueda tener el certificado. Me encantó Muchas compartir gracias. esta tarde con ustedes, compañeros. Me hace mucha falta estar molestando con ustedes a raticos, porque eso es lo que hago cuando nos reunimos, molestar. Bueno, también trabajar, no mentiras. Pero sí, me encantó escucharlos. Ya se me había olvidado la voz de algunos, ya. Que pasen una feliz tarde, compañeros, ya tarde-noche. Los extraño, de verdad, de corazón los extraño, me hacen falta. Bueno, muchísimas gracias, muy amables por todo y que Dios les bendiga. Con gusto, profe. ¿A qué punto me hace referencia usted, compañero, que me va a ayudar a corregir? Por ahí se cuelan unos. Vamos a detener la grabación.